proyectos según las normas. Este curso, como lo mencioné al inicio, lo que busca es dar a conocer y estudiar las normas del nuevo sistema de inversión pública Invierte Perú. Posteriormente habrá la oportunidad de profundizar en cada uno de los temas en la parte más práctica. ¿Bien? Entonces continuamos con la segunda parte de lo que es programación multianual de inversiones. Habíamos visto cómo es que participan los órganos, desde la DGPMI, el órgano resolutivo, la OPMI, ¿no?, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones, en lo que es la programación. Programación es determinar cuál es la lista de inversiones, de proyectos, no solo proyectos, sino inversiones también, ¿no?, que no necesitan de un proyecto, de un estudio de preinversión, para el siguiente periodo fiscal, ¿no? Entonces pasa el proceso de desarrollo, elaboración con participación y coordinación con los mismos sectores, dependiendo de cada proyecto o cada inversión. Luego que es aprobado, se asegura su financiamiento dentro de lo que es la aprobación del presupuesto público. Pero, como es humano y es natural, a lo largo, una vez que se ha presentado, se ha aprobado, se ha presentado a la DGPMI y se ha incorporado estos proyectos de inversión pública dentro del presupuesto o dentro del PMI estatal, puede surgir de pronto una necesidad, como lo que ha pasado recientemente, dado un desastre natural como el Niño Costero, pues obliga a incorporar nuevos proyectos urgentes de emergencia, como sobre todo recuperación de infraestructura, ¿no? Entonces, eso está previsto en esta directiva, la directiva número 1 de Invierte Perú. Ahora, para incorporar inversiones no previstas en el PMI, aprobados, ¿cuáles son sus justificaciones? ¿O qué significa incorporar nuevos proyectos al PMI? Pueden ser proyectos que sustituyen a otros proyectos o a otras inversiones, ¿no? Pueden ser proyectos que afecten el inicio de la formulación de proyectos. Es decir, algún motivo que va a cambiar el inicio de un proyecto, la formulación de un proyecto. Algunas variables mayores que deben ser consideradas. También aquellos que afecten la ejecución de inversiones ya considerados en el PMI. Estos son motivos por los cuales se estaría incorporando o modificando el PMI. Luego, también aquellos que retrasen la culminación de las inversiones en ejecución, en este caso debe ser sustentada técnica y financieramente por la OPMI conforme al anexo 5, que se denomina contenido mínimo del informe de sustento para incorporar inversiones no previstas en el PMI aprobado. Este anexo número 5 debe ser aprobada y comunicada a la DGPMI por el órgano resolutivo, que es decir, por ejemplo, del sector, que puede ser el ministro, que representa al sector, el Ministerio de Transportes, Ministerio de Viviendas, Ministerio de Educación, ¿no?, el ministro, o el gobernador regional, que representa al gobierno regional, o el gobierno local, un alcalde ya sea provincial o distrital. Debe ser aprobada y presentada y para su publicación en el portal institucional del MEF. Todo esto es público, es transparente. Cualquier modificación del PMI debe ser compartida, ¿no?, difundida. Y esa es la modalidad, lo que resalta en este nuevo sistema de inversión pública. Vamos a ver el anexo número 5 en detalle, ¿no? Estos anexos son parte de la directiva número 1, ¿no?, de programación multianual de inversiones públicas, que es un material de lectura. Ustedes lo tienen, lo pueden bajar de la plataforma. Les recomiendo que lo lean con calma, lo estudien, ¿no? De esa manera podemos nosotros dialogar o debatir en estas reuniones. Vamos a leer y analizar este anexo número 5, perdón, de la directiva número 1. Dice, el informe
de sustento para la incorporación de una inversión no prevista en un programa multianual de inversiones, o sea, PMI, aprobado, debe ser el producto de una evaluación en el sector o el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, lo que corresponda, ¿no? Responsable del mismo. La evaluación sobre la incorporación de una inversión no prevista conlleva el análisis de la evidencia que permita emitir un juicio de valor sobre la conveniencia de llevar a cabo el cambio en el PMI, considerando que se ha establecido un periodo para la actualización del PMI, ¿no?, cada año fiscal. Esto tiene que haber un sustento. No es que de pronto al ministro o al gobernador regional o al alcalde se le ocurre que debe incorporar un nuevo proyecto, una nueva inversión. No, tiene que haber un sustento técnico. Ahora, se debe verificar, entre otros, la calidad de la información que sirve de insumo, los supuestos asumidos, los parámetros y metodologías empleadas en la construcción de las evidencias a efectos de certificar que la decisión de incorporar la inversión no prevista y modificar el PMI es adecuada. Este anexo número 5, que es la forma de presentar, justificar una modificación en el PMI. Y estas son las pautas para hacerlo. La decisión de incorporar la inversión debería guiarse por las siguientes preguntas clave. La primera es: ¿la incorporación de la inversión no prevista es la opción más eficiente en términos de costos, tiempos y uso de recursos para el cierre de brechas de infraestructura y o servicios? Acuérdense que todo lo que es el nuevo sistema de inversión pública apunta a cerrar las brechas, tanto de infraestructura como de servicios públicos. Por ejemplo, agua potable, educación, salud. ¿Sí? Buenas noches, señor Jorge. La idea es siempre, cualquier inversión o proyecto de inversión pública se justifica por su contribución a cerrar esas brechas, que representan un desbienestar de la población. La segunda pregunta, como estamos leyendo las pautas para sustentar una modificación en el PMI, la segunda pregunta que se debe hacer es: ¿la incorporación de la inversión no prevista supone la postergación de otra inversión? Porque lógicamente hay un presupuesto limitado y incorporar un nuevo proyecto pues va a sustituir a otro o va a postergar otro. Entonces la pregunta es válida. ¿La incorporación de la inversión no prevista supone la postergación de otra inversión? La tercera pregunta es: ¿el bienestar social que la incorporación de la inversión no prevista generará supera los costos sociales en los que se incurra en la inversión, operación y mantenimiento? Quienes están familiarizados con el SNIP, lo que era el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el anterior, todo proyecto de inversión pública que requiere un estudio de preinversión pasa por lo que es la evaluación social. Y la evaluación social se hace con precios y costos sociales, ¿no? ¿Qué es un costo social? Es la valorización de los recursos o insumos que se utilizan o se destinan para la ejecución de ese proyecto de inversión. Y esa valorización debe lógicamente ser inferior al beneficio que se va a lograr con la ejecución del proyecto, ¿no? Es decir, si vamos a hacer nosotros una represa, y eso en términos de costos sociales cuesta 1.000 millones o 100 millones de soles, el beneficio de esa represa en términos de ampliar hectáreas de cultivo, ¿no?, debe ser mayor a 100 millones de soles. De lo contrario, no se justifica. No es rentable socialmente. A eso se refiere. Repito la pregunta: ¿el bienestar social que la incorporación de la inversión no prevista generará supera los costos sociales en los que incurra en la inversión, operación y mantenimiento? En otras palabras, ¿es socialmente rentable? La siguiente pregunta que debe plantearse para evitar una modificación es: ¿proveerá los bienes y servicios ininterrumpidamente
durante el horizonte de vida de la inversión no prevista con la misma calidad. Es decir, si se trata, por ejemplo, de un nuevo hospital, no estaba previsto la construcción de un hospital. Ese hospital va a contar va a proveer el servicio, en este caso, de atención médica ininterrumpidamente, ¿no? Y de calidad. O sea, en otras palabras, se justifica, es un producto bueno, va a satisfacer las necesidades de la población. Como última pregunta, aunque no son las únicas, pero estas son unas pautas para sustentar el cambio en el PMI, dice, en el caso que se disponga de recursos adicionales para la incorporación de una inversión no prevista, ¿son estos recursos suficientes para asegurar la culminación de la inversión en el plazo previsto? A veces hay una ampliación de presupuesto, hay mayores recursos que no estaban, no se contaban antes de hacer el PMI. Entonces, es una oportunidad de hacer una nueva inversión, ¿no? Es decir, incorporar inversiones. La pregunta es, ¿ese mayor presupuesto es suficiente para ejecutar la nueva inversión? ¿No? Porque sería una lástima que no podría ser aceptado. Bien, los contenidos del informe de sustento que se especifican a continuación, vamos a verlo, se aplican cuando la incorporación de inversiones no previstas en el PMI aprobados sustituyen otras inversiones o que afectan el inicio de la formulación de proyectos de inversión o la ejecución de inversiones ya consideradas en el PMI o retrasen la culminación de las inversiones en ejecución. Es decir, los siguientes datos que vamos a ver que son necesarios para sustentar una modificación o incorporar una inversión en el PMI son en estos casos. Si es que sustituye, si es que posterga una inversión o afecta de alguna manera la ejecución de otros proyectos. Entonces, son datos generales. Pueden haber más, esos no son limitativos. Uno puede sustentar una modificación en el programa multianual de inversiones con más variables, con mayor información. Pero estos son los datos generales. El título tiene como título Informe de sustento para la incorporación de las inversiones, ¿no? Hay que colocar ahí los códigos, ¿no? Los códigos de cada inversión en el programa multianual de inversiones y también colocar el nombre del órgano resolutivo. Ya sea un sector, puede ser el Ministerio de Educación, puede ser un gobierno regional, o puede ser un gobierno local, provincial o distrital. Entonces, cada entidad del Estado tiene un código único, el estado del ciclo de inversión, esa inversión que se quiere incorporar, en qué estado está, a nivel de idea, o de repente ya fue declarado viable, o ya tiene un estudio de preinversión, ¿no? ¿Cuál es el costo de la inversión que se quiere incorporar? Si es que hay un devengado acumulado, ¿no? O sea, a veces hay proyectos que tienen un saldo que hay que ejecutar. Programación de monto de inversión. O sea, estamos hablando de inversiones que se van a ejecutar el siguiente periodo fiscal, que es el año 2018. Entonces, como hemos mencionado en otras sesiones, la programación multianual de inversiones se hace como mínimo para 3 años, puede ser para más. Entonces, ¿cuál es la programación del monto de inversión de esta nueva inversión? En el próximo año, que es en 2018, 2019 y 2020. ¿Cuáles son las inversiones que se van a ejecutar en cada año? De las nuevas. Luego, ¿cuál es la fuente de financiamiento de esas inversiones? Van a ser recursos propios, van a ser recursos de gobierno regional, si se trata de un gobierno local, del sector, alguna otra línea de financiamiento. ¿Cuál es el rubro de esa? ¿Es en salud, es educación, ¿no? Nivel de gobierno, si se trata, quién es el beneficiario o el interesado, es un gobierno regional, un gobierno local. ¿Cuál va a ser la unidad ejecutora de ese proyecto? ¿No? La misma municipalidad tiene de repente una unidad ejecutora, o de repente no. Indicador de brecha asociado, es decir, qué brecha es la que se va a cerrar o se pretende cerrar o reducir con esta nueva inversión pública.
que va a incorporar o va a modificar el PMI. El orden de prioridad en la cartera de inversiones. Uno presenta en el PMI un orden de prioridades. Esta nueva inversión, ¿qué orden de prioridad va a tener? ¿Va a estar al final, al comienzo o a mitad? Y el código único de inversión postergada, si es que lo hubiera, solo si se corresponde, si es que hay una inversión que va a ser postergada o sustituida. Entonces, estas son las preguntas o variables que deben ser presentadas, ¿no?, valorizadas, cuantificadas, para sustentar una nueva inversión en el PMI. En cuanto, esta es la primera parte, la segunda parte es el análisis. Todos estos son los componentes del anexo 5, que es para sustentar la modificación del PMI o la incorporación de una inversión. Entonces, la segunda parte es el análisis. Dice, describir los pasos que ha seguido la inversión no prevista dentro del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversión, o sea, el Invierte Perú. Y describir la razón por la cual no fue considerada en el PMI vigente y por qué no podría esperar al siguiente periodo fiscal para ser incluida en la actualización de la PMI. Incluir una explicación de cómo la inversión no prevista se vincula al cierre de brechas de infraestructura y o servicios. Es decir, hay que sustentar en el análisis por qué debe esto considerarse en el siguiente periodo y no en el otro. ¿Por qué la urgencia de incorporar esta nueva inversión en el PMI? ¿Por qué no esperar al siguiente periodo fiscal? ¿Y de qué manera va a contribuir al cierre de las brechas de infraestructura y de servicios? En caso la incorporación de la inversión no prevista conlleve la postergación de otra inversión, hay que describir las razones por las cuales la inversión en cuestión debe ser postergada y o cancelada. Ante una situación de un presupuesto limitado, pues incorporar una nueva inversión o un nuevo proyecto, pues puede sustituir o postergar otra inversión. Entonces hay que sustentar por qué es más importante incluir esta y no la otra. Tercera parte y última es conclusiones. Indicar el resultado del análisis y los principales motivos que sustentan dicho resultado. Como verán, el anexo número 5 son pautas para sustentar, presentar, solicitar la incorporación de una inversión que no fue prevista en el PMI. Bueno, la fecha, la entidad que lo presenta, el nombre del responsable de la OPMI y su firma. Ese es el formato, ¿no? El anexo son las pautas, no es el formato, sino las pautas para presentar un informe de solicitud de modificación de PMI. Seguimos con inversiones no previstas. Dice, la directiva número 1 dice, si en el año de ejecución del presupuesto aprobado, conforme a la normativa vigente, se requiere iniciar la ejecución de inversiones no previstas en el PMI, aprobados ya, debido a la incorporación de mayores recursos en el presupuesto correspondiente, el órgano receptivo debe emitir su aprobación e informar a la DGPMI los siguientes aspectos como requisito previo a su ejecución. Es decir, ya tenemos un PMI financiado, ya con presupuesto, pero de pronto pasa algo y se le asigna a esa entidad, que puede ser un sector, un gobierno regional, un gobierno local, se le asignan más recursos y le da la oportunidad, como habíamos dicho antes, la oportunidad de incorporar nuevos proyectos que estaban en la lista, pero no fueron incorporados en el PMI por cuestiones de presupuesto. Ya hay un mayor presupuesto, hay que incorporarlos. Entonces, para ello, hay que indicar la siguiente información. Dice, la cartera de inversiones a ser ejecutadas, es decir, cuáles son la cartera de inversiones que van a ser ejecutadas. Esta ampliación de presupuesto. B, para el caso de los proyectos de inversión, indicar. Acuérdense que, como lo mencionamos en el primer módulo, a diferencia del SNIP, aquí hay una diferencia, valga la redundancia, entre lo que es inversión y lo que es proyecto de inversión. Hay inversiones que no requieren de una aprobación, no requieren de un estudio de preinversión, inversiones, por ejemplo, para renovar un equipo, ¿no?, en una planta de tratamiento de agua potable,
o restaurar un bien que se perdió, como el que ha pasado en el Niño Costero, un desastre natural. Hay inversiones que no requieren de aprobación, no requieren de un estudio de preinversión o aprobación. Entonces, sin embargo, hay otros proyectos, los nuevos, sobre todo, los que requieren la creación de nueva infraestructura o servicios públicos. Sí, entonces, una cosa es inversiones, es una cartera de inversiones a ser ejecutadas, y la otra es para el caso de proyectos de inversión, hay que indicar lo siguiente. Para el caso de proyectos de inversión. Para el caso de proyectos de inversión se requiere la potencial fuente de financiamiento y la modalidad de ejecución recomendada. Es decir, si tenemos un nuevo proyecto de inversión que es viable, que mejor dicho, que es posible de ejecutar porque hay mayor presupuesto, entonces hay que sustentarlo, hay que presentar cuál es el potencial de financiamiento para ese nuevo proyecto y la modalidad de ejecución que se va a usar. Luego, explicar y proyectar los montos de inversión, ¿no?, que se van a destinar, ¿no?, para la creación de ese nuevo proyecto. Y el periodo de inicio y término, tanto de la fase de formulación y evaluación, como la fase de ejecución, según sea el caso. O sea, puede haber proyectos que ya han pasado, ya tienen un estudio de preinversión, es decir, ya no requieren pasar por la fase de formulación y evaluación porque ya fue viable, fue aprobado y tiene su estudio de preinversión, pero estaba ahí encarpetado, ¿no? De pronto hubo mayor presupuesto, hay la posibilidad de ejecutarlo, entonces solamente pasaría por la fase de ejecución. Entonces, para ello, pudiendo considerar propuestas de inversión. Estos proyectos de inversión o propuestas de inversión nuevas por mayor presupuesto pueden ser de varios tipos. Uno puede estar a nivel de idea. De pronto no es un proyecto nuevo, algo que recién surge como una necesidad o una oportunidad. Entonces puede estar a nivel de idea. Son proyectos con estudios de preinversión elaborados, ya sea un perfil o un estudio de factibilidad, o en elaboración también, ¿no? Está en elaboración, pero no ha sido considerado en el PMI, no había presupuesto, pero ya lo hay, ya hay mayor presupuesto, entonces se puede incorporar. Así como proyectos viables, y ya fueron presentados sus estudios, fueron sustentados y obtuvieron ya la declaración de viabilidad. O también ya a víspera de ser ejecutados cuenta con un expediente técnico o un documento similar como estudio definitivo o término de referencia, y también pueden ser proyectos en ejecución. Todos ellos podrían ser incorporados en el PMI del siguiente periodo fiscal. Entonces, como verán, aquí en el nuevo sistema hay, al parecer, mayor flexibilidad, ¿no?, porque lo que busca el propósito es ejecutar proyectos de inversión que apunten o contribuyan a cerrar brechas de infraestructura o de servicios públicos. Bueno, eso es en cuanto a incorporación de nuevas inversiones o proyectos en el PMI aprobado, ¿no? O sea, modificaciones en el PMI. Veamos ahora en lo que también considera la directiva, que es el seguimiento del programa multianual de inversiones. O sea, ya no se trata de que ya se aprueba el PMI y ahí lo dejamos, ¿no? Es decir, ya tiene un presupuesto, se va a hacer los estudios, se va a ejecutar los proyectos y nadie los va a supervisar, ¿no? Aquí se prevé un seguimiento del PMI. Le corresponde a la OPMI, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ya sea del sector, el gobierno regional o el gobierno local, ¿no?, competente, realizar el seguimiento de las metas de producto. Metas de producto son aquellas metas ligadas, vinculadas a cerrar brechas de infraestructura o servicios públicos. Entonces, realizar seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI. El PMI concluye y presenta metas e indicadores. Indicadores es la forma como se cuantifica el logro de esas metas, para lo cual realizará reportes semestrales y anuales de acuerdo a los formatos número 4 y 5 de la directiva número 1, que es la que estamos exponiendo, la de programación multianual.
La primera directiva que has publicado, emitido Invierte Perú. Entonces, esta información que también podrá ser considerada para la actualización de los respectivos PMI. ¿Mm? Los referidos reportes, estos reportes que están en los formatos 4 y 5, deberán ser registrados por la OPMI en el aplicativo informático del Banco de Inversiones y publicados en el portal institucional del sector, si se trata de un ministerio, del gobierno regional o de un gobierno local, ya sea municipalidad, provincial o distrital. Veamos ahora con detenimiento los formatos 4 y 5. Formato 4 es el registro de la unidad formuladora, ¿no? La mancomunidad municipal en el banco o la mancomunidad municipal en el banco de inversión. Es un formato que recoge datos, ¿no? En este caso de una mancomunidad, como un ejemplo. La mancomunidad, como habíamos dicho, es la unión de varias municipalidades. En este caso, mancomunidad municipal puede ser la unión de municipalidades distritales, ¿no? Provinciales también pueden ser, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué se unen? Para poder unir esfuerzos, tener mayor cobertura en la prestación de servicios o creación de infraestructura que beneficie a un ámbito geográfico mayor y por tanto mayor número de pobladores, ¿no? Entonces, esta mancomunidad también tiene mayores recursos y puede tener su propia unidad formuladora y como escritora también. Estos son los datos que se requieren en el formato número 4. El nombre de la mancomunidad municipal, ¿no? La dirección, departamento, provincia, distrito, teléfonos, fax, todos los datos, de manera que la OPMI o la DGPMI puedan comunicarse con ellos. Correos electrónicos oficiales que usará el órgano del Sistema Nacional de Programación Internacional y Gestión de Inversiones. Documento que acredite la inscripción en el registro de mancomunidades municipales. Las mancomunidades municipales se inscriben en la PCM. Hay una oficina especial, un área que registra las mancomunidades municipales y tiene su propio proceso, ¿no? Un procedimiento. Básicamente es que para poder registrar una mancomunidad municipal se requiere lógicamente el acuerdo de las municipalidades, no solamente de los alcaldes, sino también sus respectivos consejos municipales. Una vez que hay un acta, en que hay un acuerdo, entonces se registra en la PC. El alcance intermunicipal, o sea, el nombre de las municipalidades que conforman la mancomunidad municipal. Como digo, pueden ser varias, dos o más, municipalidades ya sean distritales, provinciales. Datos del responsable de la unidad formuladora. Esta unidad formuladora ya no es de una municipalidad, sino es la unidad formuladora de la mancomunidad municipal. Entonces se ponen los datos, los nombres y apellidos, cargo y el DNI. Y eso se firma, ¿no? Y se presenta. Ese es el formato número 4. Para presentar o registrar o actualizar los datos de una unidad formuladora, ¿no? Y deberá ser firmado por el responsable de la OPMI, del sector o en este caso de la mancomunidad y de los proyectos de mancomunidad municipal. Veamos el formato 5. Es similar, es muy parecido, por no decir idéntico. La única diferencia es que se trata del registro de unidad formuladora, pero ya no de una mancomunidad municipal, sino de una mancomunidad regional. Es decir, pueden ser más de una región la que se una en una mancomunidad para tener una sola unidad formuladora de un proyecto que beneficie a más de dos o más regiones. Que puede ser una carretera, ¿no? De repente la carretera interoceánica que atraviesa varias regiones, ¿no? O algún servicio, ¿no? Que beneficie a más de una región. Este es el formato, muy parecido a la comunidad, con los mismos datos, y es el anexo, el formato con el que se presenta para solicitar o registrar la unidad formuladora.
Bien, así es simple. Eso es el seguimiento y son los formatos que hay que registrar. Ahora, una de las cosas más importantes en este nuevo sistema de inversión pública, Invierte Perú, es también que hay un compromiso de evaluación de calidad de estos programas multianuales de inversiones. O sea, no es que se hace un programa multianual de inversiones que es una cartera de inversiones sustentada técnicamente, sino no solo eso, sino que también hay que ver la calidad, una evaluación de la calidad que va a ser evaluada. La DGPMI realizará evaluaciones muestrales es decir, del universo, porque imaginen cuántos cientos de proyectos de inversiones hay, pues la DGPMI hará un muestreo y con periodicidad anual sobre la calidad de los PMI sectoriales, regionales y locales. Para tal efecto podrá solicitar a la OPMI de cada sector o cada gobierno regional o local la información que considere pertinente. El resultado de dichas evaluaciones será publicado en el Diario Oficial del Peruano y en el portal institucional del MEF. Esto último le da transparencia, es decir, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano puede acceder, ¿no? Y ver, se publica en el peruano o en la página web de del MEF cuáles son los resultados de estos reportes de calidad de los PMI sectoriales, regionales y locales. Así podemos nosotros ejercer nuestro derecho también de fiscalización. Bueno, la directiva número 1, que es la que establece los procedimientos de la programación multianual de inversiones, eh, tiene estos anexos, 7 anexos. El perfil profesional del responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, los invito a que lo lean, tienen ahí, especifica qué estudios y qué experiencia debe tener el responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, el perfil profesional del responsable de la unidad formuladora, tiene también el anexo 3 un instructivo para el registro de los contenidos del programa multianual de inversiones, hay un manual, un instructivo de cómo se registra el PMI. El cuarto anexo es clasificador institucional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Está la clasificación de todas las entidades públicas que están inscritas en lo que es Invierte Perú. El quinto es contenido mínimo del informe de sustento para incorporar inversiones no previstas en el PMI aprobado, el que hemos visto, el anexo número 5. El anexo 6 es equivalencias de los sectores del gobierno nacional con los clasificadores presupuestarios. O sea, el presupuesto público tiene códigos y lo que se hace es una equivalencia con cada sector. Es una cuestión contable. Y el séptimo anexo es clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es el clasificador de responsabilidad funcional de los órganos que hemos expuesto en el módulo 1. Y por último, los formatos de la directiva número 1. El primero es el registro de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones en el Banco de Inversiones. Hemos visto como ejemplo el caso de una mancomunidad, ¿no? El cuarto. Similar. Registro de la unidad formuladora en el Banco de Inversiones. El registro de la oficina del OPMI, registro de la unidad formuladora. Tercer formato es el registro de la unidad ejecutora de inversiones en el Banco de Inversiones. Todo esto es a nivel Internet, o sea, por medio del Internet. Cuarto formato es el registro de la unidad formuladora en el caso de una mancomunidad municipal, que hemos visto el ejemplo, en el Banco de Inversiones. El quinto es también de la mancomunidad regional, muy parecida al cuarto, pero es regional. Sexto es seguimiento de resultados semestral. Esto es importante que lo vean. Es cómo es que se presentan los resultados semestrales del cumplimiento o la calidad de las metas de los PMI. Y séptimo, seguimiento de resultados anual y programación multianual. Bien,
Todo esto lo ordena la directiva número 1, ¿no?, de este año, que fue publicada este año, en abril, perdón, y es ya una obligación de la OPMI con apoyo de información de la unidad formuladora y unidad ejecutora. Esto es todo un procedimiento que deben realizar cada uno de los órganos que componen el sistema de inversión pública Invierte Perú. Bueno, esto es lo que respecta al tema de hoy. Quedan minutos que ya podemos aprovechar para poder resolver algunas consultas. Me comunicaron que no quedó muy claro para algunos lo que es la brecha a cerrar con proyectos de inversión pública. ¿Alguno tiene también esa confusión o esa duda? O alguno de ustedes podría, los invito a explicar, ¿no?, qué es lo que entienden ustedes por brecha, siendo este un concepto básico en lo que es Invierte Perú, el nuevo sistema de inversión pública. ¿Alguna brecha, algún ejemplo podrían dar? ¿No sé, no? Bueno, haré la pregunta. Eh, el proyecto que estaba previsto para el aeropuerto en Cusco, el nuevo aeropuerto en Chincheros, ¿qué brecha es la que se pensaba cerrar? Si es que este proyecto, lógicamente, no fue aprobado antes de Invierte Perú, antes del nuevo sistema de inversión, pero si ahora que ya hay que volverlo a hacer, ¿cuál sería la brecha que estaría, en la que estaría contribuyendo a cerrar? ¿Cómo lo estimarían ustedes como formuladores, responsables de la unidad formuladora? ¿Cómo lo plantearían? A ver, señor Jorge, señor Junior Saldaña, ¿alguna idea? Sí, ¿cómo lo tomarían? ¿Qué brecha es la que estaría cerrada? ¿Se encuentran? ¿Están ahí? ¿No? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Alguna señal de vida? A ver. A ver, qué bueno. Bien. Eh, Así, sin ningún temor, o sea, tenemos un aeropuerto nuevo en Cusco, Chincheros o cualquier otro lugar. Mm, ¿Cuál sería la brecha entonces que se procuraría cerrar con ese nuevo proyecto de inversión? Acuérdense que el aeropuerto brinda un servicio, más que una infraestructura, brinda un servicio. Mm, ¿Alguna idea? No debo entender, ¿no?, que está claro. Bien, así es. En el caso específico de Chincheros, efectivamente lo que se busca o se buscaba era ampliar la capacidad de recepción de pasajeros directos, ¿no? O sea, antes tenían que pasar por Lima y de Lima se iban a Cusco. Con ese nuevo aeropuerto que iba a ser considerado internacional, iban directamente a ir los aviones a ese aeropuerto, sin pasar por Lima, ¿no? Eso representaba un ahorro en tiempo, una mayor captación de turistas, de pasajeros. Entonces, hay una brecha, ¿no?, allí. ¿Por qué? Porque eso tendría un impacto en lo que es el sector turismo, y todo lo que es turismo mueve también actividad económica, genera trabajo en hoteles, en servicios, en varios temas relacionados al turismo. Entonces, es un proyecto muy esperado por la población cusqueña. Entonces,
La brecha que estaría cerrando o que estaría cubriendo, contribuyendo a cerrar, es justamente de poder captar mayor cantidad de turistas en Cusco. Eh, ¿Algún otro ejemplo podríamos dar, por ejemplo, a ver, qué interesante, en lo que es el sector de cultura, ¿qué proyectos tiene? ¿Qué proyectos se mencionan? ¿Qué brechas habría allí? En lo que es cultura, el Ministerio de Cultura, el sector cultura, ¿no? Eh, de pronto se fue el sistema, van a disculparnos, no sé qué es lo que pasó. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me pueden confirmar? Sí, de pronto se fue la imagen y he tenido que volver a entrar a la plataforma. Disculpen, haber tenido una falla técnica. Entonces me decía que trabaja en cultura y hay restos arqueológicos y para poderlos ponerle valor, se dice, o sea, darle acceso al público para su conocimiento, pues se presentan proyectos, ¿sí? Así es. Es decir, ¿cómo es que se sustenta? Por ejemplo, se encuentra un nuevo resto arqueológico, ¿no? Se descubre, no está puesto al valor todavía porque hay que hacer todos los estudios, ¿no? No está abierto al público hasta que se completen los trabajos, ¿no? Pero una vez que ya se completan los trabajos, ya se presenta, se pone a valor, se dice, ¿no? Eso requiere una inversión, ¿no? Porque requiere infraestructura, caminos, puestos de vigilancia, oficinas, también la protección de los mismos restos, ¿no? Arqueológicos. Todo eso requiere una inversión. Entonces es un proyecto, algo nuevo. ¿Qué brecha estaría cerrando allí? Se supone que hay una demanda de conocimiento, ¿no? Sobre nuestra historia, en el caso de restos arqueológicos. Y esa demanda es satisfecha en parte, ¿no? Entonces, el poner a valor o a dar acceso a un resto arqueológico y sobre todo, más que el resto también, la historia, la información, los resultados de la investigación, eso va cerrando esa brecha de falta de conocimiento. Ajá. Como le decía, el PIB contempla, es todo un trabajo y eso cuesta, ¿no? La investigación, la conservación, ¿no? Porque hay que evitar los bloqueos, ¿no? La infraestructura que proteja y que también conduzca a la gente que quiera ver los restos arqueológicos. Y no siempre hay recursos suficientes para eso, ¿no? Entonces, ese es un tip que se puede, dependiendo del costo de inversión, podría lograrse su ejecución prontamente, ¿no? Eh, ya, hemos visto que a diferencia del SNIP, ¿no? Cuando hay proyectos de inversión que no superan los 750 UITs, ¿no? Que son más o menos 3 millones de soles,
se puede, se puede hacer con fichas técnicas. La ficha técnica es, digámoslo así, una especie de PIP, ¿no? De un perfil muy simplificado, ¿no? Que es a través del cual se sustenta la importancia de la ejecución del proyecto, cuál es su contribución a cerrar una brecha, ¿no? Y con información eh, secundaria podría ser sobre costos y sobre beneficios, ¿no? Esa es una ficha técnica. Cada sector publica sus fichas técnicas. No sé si en el sector cultural lo habrá hecho ya, pero había un cronograma para ello. Ahora, no todos los PIPs hacen un estudio costo-efectividad. O sea, el estudio, la evaluación costo-efectividad se hace cuando hay proyectos que no se pueden cuantificar sus beneficios. Por ejemplo, ¿no? En el caso de un resto arqueológico, dar valor a un resto arqueológico en algún sector, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es ampliar el conocimiento sobre la cultura o la civilización que habitaba hace cientos de años en ese lugar. Eso contribuye al mayor conocimiento de nuestra historia, de nuestros orígenes. ¿Cómo cuantificar ese beneficio? ¿Se puede cuantificar en números o es algo cualitativo, solo en variables cualitativas? Cuando no se puede cuantificar un beneficio, entonces se acude al otro método que es el de costo-efectividad. Es decir, se asume que el beneficio es importante, o sea, hay que lograr ese cierre de brecha. No lo podemos cuantificar en términos de beneficio, pero sí hay que lograrlo, es importante. Y hay que lograrlo con el menor costo posible, o sea, con eficiencia. Entonces, el método alternativo para evaluar, hacer una evaluación económica, es el costo-efectividad. Es decir, voy a lograr poner a valor ese resto arqueológico al menor costo posible. Si tengo dos alternativas de proyecto, escojo la que logre el mismo objetivo, el mismo beneficio, pero a menor costo. Entonces, ¿eso cómo se logra? Con el método de evaluación económica costo-efectividad. De repente en el sector, en lo que respecta a cultura, en lo que es restos arqueológicos, probablemente al no poder cuantificar beneficios, se use más el método costo-efectividad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Consulta. Entonces lo que es brechas es bien importante. Si vamos a ver unos ejemplos. En una zona o una provincia, un distrito, solamente el 40% de la población cuenta con acceso a servicios de agua potable. ¿Cuál es la brecha a cerrar? ¿No? La diferencia, ¿no? Si solo el 40%, hay un 60% de población que espera tener agua potable. Esa es la brecha. Igual en lo que es atención en educación. Si en una localidad hay 100 niños en edad escolar y solamente pueden acudir al colegio porque no hay más colegios más que uno, solamente 40, ¿no? Entonces, ¿cuál es la brecha a cerrar? Los 60 niños restantes que no tienen opción de ir al colegio. Hay que construir un colegio o ver la manera de que tengan acceso a servicios de educación. Igual en salud, igual en comunicaciones, en transporte. Se busca la unidad para poder medir esa brecha, ¿no? Esa diferencia entre lo que se espera recibir, la demanda de un servicio público o de infraestructura, y lo que se tiene, que es la oferta. ¿Alguna otra pregunta, consulta o comentario? Aprovecho para invitarlos a leer el material de lectura. Material de lectura en este curso porque es básicamente la ley o el decreto, la ley con la que se creó la Invierte Perú, o sea, el nuevo sistema de inversión pública, el decreto supremo con el que se emitió el reglamento de Invierte Perú, la directiva número 1, que es lo que estamos viendo y cerrando con esta sesión de conferencia virtual, que es la programación multianual de inversiones. La directiva número 2, que la vamos a ver en la próxima sesión, que es ya la formulación y evaluación de proyectos de inversión, ¿no? Ese es el material de lectura, las directivas, sus respectivos anexos y formatos.
Para todos, incluyendo a mí, para todos, esto es relativamente nuevo. Recién se ha creado Invierte Perú el 1 de diciembre del año pasado. Y en abril han salido la primera directiva, esta es la que estamos viendo. Entonces, así está fresquito y lo estamos viendo. Como verán, quienes hemos desarrollado proyectos con el SNIP, estamos viendo aquí varias mejoras, ¿no? Esperemos que esto ayude a ejecutar mayor cantidad de proyectos de inversión pública. A ver, me comenta, dice, me parece que la OPMI como órgano técnico es como el eje estructural en el organigrama del nuevo sistema. Sí, viene a ser algo así lo que era antes la OPI, ¿no? Con la diferencia de que la OPMI no declara la viabilidad de un proyecto. El proyecto de inversión pública, su viabilidad la declara la misma unidad formuladora. Pero sí la OPMI evalúa la calidad de los PMI, o sea, los programas multianuales de inversión, y también supervisa el logro de las metas de cada uno de los proyectos que conforman los PMI, ¿no? Es algo así como un supervisor, ¿no? Técnico, ¿no? En el logro y calidad de los proyectos de inversión pública. Lógicamente que para que un proyecto sea incorporado a la PMI, ya sea así cuente con la viabilidad otorgada por la unidad formuladora, pasa por el comentario de la OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversión. ¿Quiénes tendrían que convocar profesionales para un proyecto? ¿Se refiere a qué fase? ¿La de formulación o ejecución? Bueno, si es la formulación, ya, se fue un rato la pantalla. ¿Están bien? ¿Me escuchan? Bueno, eh, así es. Bueno, la fase de formulación, de todas maneras, pasan todos los proyectos, ¿no? Salvo las inversiones, que son inversiones pequeñas o de reposición, rehabilitación o ampliaciones marginales, como hemos visto en el módulo 1. ¿No? Cuando ya son inversiones mayores o nuevas, son proyectos de inversión pública. Y si pasan son 750 UITs, ¿no sé? Si pasan esas 750 UITs, ¿no? eh, tienen que hacerse son consideradas proyectos complejos y tienen que hacerse estudios de preinversión, que tienen otros nombres, ya no se llaman perfil ni estudio de factibilidad, ¿no? Es un perfil muy simplificado o un perfil reforzado, digamos. Son para montos mayores, ¿no? Los proyectos que no superan aproximadamente los 3 millones de soles, solamente para su aprobación e incorporación al PMI, deben ser presentados, sustentados con fichas técnicas. ¿Bien? Y hay incluso proyectos o fichas técnicas estándar, cuando se tratan de proyectos que son replicables, como por ejemplo la construcción de una carretera, o quizá no una carretera, una vía de acceso, ¿no? Son proyectos que ya técnicamente son replicables, entonces ya tendrían una técnica estándar, una ficha técnica estándar. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿quiénes convocan a los profesionales? Son las unidades formuladoras, si es que no cuenta con personal, ¿no? Y para ejecución, la unidad ejecutora de inversión. Normalmente la unidad de ejecutora de inversiones convoca a un concurso público para cuando se trata de crear una infraestructura, ¿no? Si se trata de hacer un estudio o una consultoría, también puede ser por invitación, ¿no? Si es que no tiene el personal técnico adecuado, ¿no? ¿Alguna otra consulta o comentario?
¿sí? Así es, ¿no? Las unidades ejecutoras de inversión vendrían a ser, en el proceso de cambio, las mismas unidades ejecutoras de antes, ¿no? En el caso de gobiernos regionales o gobiernos provinciales, ¿no? Normalmente tienen un área de obras o de proyectos. Normalmente, si tienen el personal técnico para ejecutar obras menores, lo hacen. Si no, convocan a un concurso. Como le digo, normalmente en gobiernos distritales, o sea, municipalidades distritales, por limitaciones presupuestarias no cuentan con personal suficiente para tener su propia unidad ejecutora, ¿no? Las municipalidades provinciales, gobiernos regionales, la mayoría lo tienen, ¿no? Entonces, cuando surge, se desarrolla el PMI que presenta una cartera de proyectos de inversión. Ese PMI ya fue aprobado, tiene su presupuesto, entonces en el siguiente periodo fiscal para el cual se proyecta su ejecución, ya se convoca para la formulación de los estudios, ya sea fichas técnicas o estudios de preinversión, y luego para su ejecución. Así es. La ventaja de Invierte Perú, del nuevo sistema de inversión pública, es que está ligado, como lo hemos visto en la sesión anterior, estos instrumentos informáticos, ¿no? Como el banco de inversiones, consulta con todo lo que es la ley de contrataciones, proceso de licitación, es decir, todo está integrado. Se busca integrar para que no haya una duplicidad, ¿no? Entonces se consulta siempre la ejecución. Por eso ahí indican, en las fichas lo hemos visto, cuál es la modalidad de ejecución de un proyecto, cómo va a ser, con recursos propios o va a ser un concurso público, todo eso se consulta. Dice, hoy se está hablando sobre la etapa de reconstrucción y al parecer serían atendidos solo proyectos para rehabilitación, mejoramiento o adecuación o hay más. Han sacado una ley, ¿no? De reconstrucción, ¿no? Que tiene sus propios mecanismos, ¿no? No estoy muy al tanto, pero va a haber una supervisión, se va a convocar a concursos por la emergencia, ¿no? Para poder ejecutar proyectos sobre todo, rehabilitación o reposición, ¿no? Básicamente carreteras, son cerca de 3.000 kilómetros de carreteras que se han perdido, o de accesos, ¿no? Y bueno, infraestructura de todo tipo. Es una excepción, ¿no? Así es, reposición es lo que más hay en este caso, ¿no? Bien, la próxima sesión ya entramos a la directiva número 2, que es formulación y evaluación. Ahí vamos a ver con mayor detalle, ¿no? Lo que es propiamente los requerimientos para poder darle la viabilidad a los proyectos. Lo que antes era la OPI lo ejercía, ahora lo hace la unidad formuladora, ¿no? Y cómo deben ser incorporados en la OPM, o sea, incorporados en el plan de programación del multianual de inversiones, ¿no? Aquí, en esta directiva, hemos visto cuál es el papel de cada uno de los órganos del nuevo sistema de inversión pública. En la siguiente también lo vamos a ver, pero solamente en lo que respecta a la formulación y ejecución de proyectos, no tanto en la programación multianual de inversiones, sino ya en la formulación y ejecución de proyectos. ¿De acuerdo? Bien. Si no hay alguna consulta, eh, damos por terminada la sesión. Les agradezco mucho su asistencia. Es importante, es una oportunidad de dialogar. Ustedes con sus preguntas y sus comentarios ayudan, enriquecen el curso y así todos salen beneficiados, incluyéndome yo. Como les decía, este
nuevo sistema de inversión pública es reciente. Estamos todos aprendiendo, porque sale cada directiva nueva que salga, hay que estudiarla, hay que ver cómo se aplica, dependiendo del caso, ¿no? De cada sector o cada nivel de gobierno estatal. Dígame. Mm, No, no. Bienvenida a las preguntas. Voy a procurar, al comienzo de las primeras sesiones nos vencía el tiempo. Aquí felizmente quedaron unos minutos, pero vamos a procurar en adelante al menos unos minutos para poder dialogar, porque si no, esto se vuelve solamente una exposición. No, la idea de estas sesiones online, en tiempo real, es dialogar. Y los diapositivas, lo que les presento es un resumen del material de lectura que ustedes tienen a la mano. Entonces, si bien me permito a veces leerlo, es para resaltar algunas cosas que son importantes, ¿no? Pero sí, hay varios temas que lógicamente no están en esta exposición y que son detalles que ustedes lo pueden estudiar. Bien, entonces les agradezco nuevamente su atención y nos vemos la próxima semana. Gracias. Buen fin de semana.